Para yo poder construir esta tabla, primero que nada debo de analizar lo que viene siendo la tabla que está por acá del lado derecho, donde me dice en la parte superior, ustedes pueden estar observando, nos dice que hay que realizarla antes de construir la tabla, ¿verdad? Cálculo de las clases. Perfecto, vamos a empezar con la primera variable, mi primer dato que me están solicitando, que es el número de datos. Pues bien, recordaremos que aquí en la hoja de Excel lo que vamos a hacer es automatizar los procesos, ¿verdad? De tal manera que voy a empezar a introducir casi puras fórmulas, ¿no? En mis celdas en blanco. Entonces, número de datos. Lo que voy a hacer es introducir la fórmula. Igual, recuerden que generalmente para introducir una fórmula en Excel hay que introducir el símbolo igual, ¿verdad? Entonces voy a poner igual y a continuación voy a poner el comando contar. ¿Sí? Nada más contar. Igual contar. Abro paréntesis y selecciono la cantidad de los datos que yo recolecté. Todas las celdas donde están mis datos. Cierro paréntesis y le doy enter. Entonces, pues de esa manera me está contando que son 20, ¿verdad? Son 20 datos. Perfecto, vamos con el siguiente valor. Nos dice valor máximo. Vamos a hacer lo mismo, vamos a introducir una fórmula, vamos a ponerle igual, vamos a ponerle max. ¿Sí? Esto me va a indicar o me va a devolver el valor máximo que yo estoy buscando, ¿verdad? Max. Abro paréntesis, selecciono nuevamente mi colección de datos, cierro paréntesis, le doy enter y listo, ¿no? Me está arrojando por ahí el valor máximo de mi colección de datos, de mi muestra. Hago similarmente lo mismo para el valor mínimo, pongo igual, mínimo, abro paréntesis, selecciono mi colección de datos, cierro paréntesis, enter y me dice que el valor mínimo es mi variable 2, ¿de acuerdo? A continuación hay que encontrar el rango. ¿Cuál es el rango? Pues es la diferencia que existe entre el valor máximo y el valor mínimo. Por acá viene una fórmula señalada con el color correspondiente para el rango. Entonces lo que voy a hacer es colocarme en la celda donde va el valor del rango y poner la fórmula igual. Selecciono mi valor máximo menos, en este caso es el guión que nos indica una resta, menos, y selecciono el valor mínimo, le doy enter y me devuelve el rango, ¿verdad? Que en este caso corresponde al número 33. Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Bien, lo que vamos a hacer a continuación, jóvenes, va a ser encontrar el número de intervalos, es decir, la cantidad de clases o la cantidad de grupos o de intervalos que yo voy a construir, ¿de acuerdo? Bueno, para ello vamos a utilizar una de las fórmulas más utilizadas, más comunes en este tipo de materias y asignaturas. Bien, ¿qué nos dice la fórmula? Nos dice, por aquí está la formulita, entonces vamos a introducir el signo igual, colocamos el cursor donde vamos a encontrar el valor, vamos a poner igual 1, nos está indicando la fórmula, pongamos 1 más 3.322 asterisco, el asterisco indica la multiplicación, ¿verdad? Asterisco log de logaritmo, hay que poner el 10 para especificar que es un logaritmo de base 10, ¿verdad? Ahora, ese logaritmo de base 10 hay que aplicárselo a un número, en este caso el número es n. Ustedes pueden observar que n es la cantidad de datos, número de datos, entonces hay que abrir paréntesis y dentro de ese paréntesis vamos a seleccionar donde tenemos el número de datos en la parte de arriba, ¿sí? Que hace referencia a la cantidad número 20, ¿verdad? Cerramos paréntesis y listo, ya está tu fórmula por ahí insertada, ¿sale? Simplemente le damos enter y me está devolviendo el valor 5.322. Perfecto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Miren, resulta que mi colección de datos es una colección de edades, ¿verdad? Por aquí tenía
Por aquí está, es el color de la edad. Las edades las estoy yo coleccionando de manera que cada una de ellas representan valores discretos, es decir, cantidades enteras. A mí me está diciendo que pues, la fórmula me dice que yo tengo que dividir lo que viene siendo todos estos datos en 5.322 intervalos o clases o grupos. Como yo estoy trabajando puras cantidades enteras discretas, a mí se me facilita de alguna manera trabajar número de intervalos enteros, es decir, puedo trabajar 5, puedo trabajar 6, dependiendo del resultado. En este caso 5.322, pues más o menos por cuestión lógica o de criterio, pues dirías utilizo 5, ¿verdad? Bien, ¿cuáles son los criterios para decir yo voy a seleccionar 5, 6, 7, 4 intervalos, 4 números de intervalos? Bien, puedes utilizar uno de estos dos, ¿no? Para el caso en el que estamos. El más sencillo, el más lógico es el redondeo, ¿sí? Otro de los criterios que podemos estar utilizando es la recomendación que nos hacen las bibliografías especializadas sobre estos temas. Nos recomiendan por lo general utilizar números impares en el número de intervalos, es decir, vas a trabajar intervalos, 3 intervalos, 5 intervalos, 7 intervalos, 9. Pues se nos facilita la colección, ¿no? La selección, perdón, se nos facilita la selección, es decir, pues en automático por redondeo estaríamos escogiendo 5 intervalos, y por recomendación de ciertas bibliografías de ciertos autores, pues también sería el 5, ¿no? Porque el 5 sería un número impar. Entonces, pues efectivamente vamos a tomar el número 5 como número de intervalos, ¿sale? Entonces, pues me quedo con eso, ¿verdad? Tengo 5 números de intervalos. Perfecto, vámonos con el último dato del cálculo de las clases, que es la amplitud. Podemos observar la fórmula en la parte de abajo con el color correspondiente. Entonces nos vamos a la celdita donde nos va a dar el valor, va a ser igual, nos dice que es igual a R, recordemos que es el rango, seleccionamos el rango, dividimos entre K, que representa en este caso el número de intervalos, le damos enter. Bien, observamos que nos está arrojando por ahí la cantidad de 6.6, también corresponde a un número decimal. El mismo criterio de hace un momento, estamos trabajando cantidades enteras, cantidades discretas, entonces por lo tanto voy a utilizar el criterio de redondeo, tendría que subir a 7, ¿verdad? Entonces la amplitud vamos a poner que va a ser igual a 7. Bien, para construir la tabla de frecuencias, lo que debemos de hacer primero es pues, definir las clases, los límites inferiores y superiores, las marcas de clases. Hasta este momento se nos va a facilitar, les comento, empezar a definir los límites inferiores y superiores, ¿no? Es decir, vamos a empezar a construir el límite inferior, es decir, vamos a agarrar el valor más pequeño, en este caso el valor mínimo corresponde al valor 2, ¿sí? Podemos seleccionar ese valor como el límite inferior de mi primera clase. Otro de los criterios para yo seleccionar mi límite inferior de mi primera clase es o agarrar el valor mínimo de mi colección de datos o agarrar el múltiplo de la amplitud, un múltiplo de lo que viene siendo la amplitud. Este no lo puedo agarrar, entonces sería el 0. ¿Sí? En este caso vamos a agarrar el valor mínimo, ¿sale? Como pequeña muestra, y después vamos a cambiar con el otro nada más para que vean la diferencia, ¿verdad? Vamos a dar el valor mínimo, entonces límite inferior, vamos a poner igual, seleccionamos el valor mínimo, le damos enter y listo, ya tengo yo el límite inferior de mi primera clase. Límite superior, fíjense en lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar igual, vamos a seleccionar el valor del límite inferior y le vamos a sumar la amplitud, le damos enter y me arroja por ahí el número 9. Para el límite inferior de la siguiente clase, lo que voy a hacer yo es agarrar el límite superior de mi clase anterior, en este caso de la primera clase, ¿de acuerdo? Y pues para el límite superior de mi segunda clase voy a hacer lo mismo que hice en este lado, ¿no? Acá por ejemplo tengo yo que es el límite inferior de esa misma clase más la amplitud de cada intervalo. Este siempre va a ser igual, ¿verdad? Entonces voy a congelar este valor, recordemos con el signo de dólar, lo congelo y entonces puedo arrastrar ahora sí esta celdita, ¿verdad?
puedo arrastrar inclusive hasta abajo, ¿sale? Entonces yo aquí tengo este reloj, tengo mi otra amplitud. Bien, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Lo que les decía. Contando aquí serían 8 valores, no sería una amplitud de 7, sino sería de 8. Entonces lo que aquí lo que hacemos es que una clase tiene el valor 9, la cantidad 9, y otra clase no. En este caso, el primer límite, la primera clase iría desde el 2 hasta el 8.99, ¿no? Por así decirlo, que como son números enteros, simplemente la primera clase va a ser del 2 al 8, ¿sí? Esto ya lo entiende el programa, ¿sí? Excel de antemano ya lo entiende, ¿sí? Ya sabe que aquí no va a agarrar el 9, el 9 lo va a agarrar en la parte de abajo, ¿sí? El 9 te lo va a contar acá, es decir, si tienes números 9 de este lado, los va a contar acá en el segundo intervalo y no en el primero, y así nos iríamos para los demás límites, ¿no? Entonces aquí pues también me arrastro de tal manera que pues ya me está haciendo por ahí todos los límites, ¿no? Las marcas de clases no es otra cosa más de que el punto medio entre cada intervalo, ¿sí? El punto medio o el promedio, ¿no? Aquí podemos encontrarlo de dos maneras, ya sea que le pongas promedio, seleccionas las dos celdas que tienes a un lado, límite inferior, límite superior, le das enter y te da 5.5. Esa es una forma. Otra forma es sumando estas dos y dividiéndolas entre la cantidad de datos que estoy sumando, ¿no? Que son dos datos. Para poderla sumar necesito abrir un paréntesis para que esa suma se quede guardada dentro del paréntesis. Límite inferior más límite superior, cierro el paréntesis, realizo la división entre la cantidad de datos que estoy sumando, que en este caso son dos datos, entre 2, le doy enter y nos arroja el mismo resultado. Vaya, es un promedio, ¿verdad? Es decir, es el punto medio. Arrastro y listo, ya tengo por ahí yo mi marca de clase de cada una de ellas. Me falta definir las clases, ya están definidas de este lado, ¿no? Simplemente es de 2 a 9, de 9 a 16, pero tengo que escribirlas. Lo que voy a hacer yo es lo siguiente, fíjense, voy a introducir el signo igual, voy a introducir una fórmula igual, voy a seleccionar la celda, el valor, en este caso la celda o el valor que quiero que aparezca, que es el 2, yo quiero que aquí se ponga el número 2, nada más, no quiero que le haga ningún cálculo, nada más que se ponga el valor 2, ¿sí? Entonces lo que debo hacer es poner a continuación un simbolito que se llama ampersand. Después del ampersand debo de poner unas comitas, es una nomenclatura para hacer esto que vamos a hacer. Y después de las comitas debo de escribir lo que yo deseo que separe al 2 del 9, ¿sí? En este caso yo deseo que el 2 se separe del 9 por un guión, ¿sí? Entonces voy a poner espacio, guión, espacio, y vuelvo a poner lo mismo como si fuera una especie de espejo. Voy a poner comitas, ampersand, y después voy a seleccionar el límite superior, que es el 9, ¿sí? Esto me va a garantizar que aquí me arroje el valor de la celda E4, que es el 2, después un guión y al final el valor de la celda F4, que es el 9. Le doy enter y listo, ¿no? Ya por ahí me está arrojando la clase, el grupo o el intervalo que va de 2 a 9. Arrastro y listo, tengo por ahí mis clases. Perfecto. Lo que vamos a hacer a continuación es encontrar las frecuencias absolutas para cada una de las clases. Entonces vamos a seleccionar, pongan mucha atención, vamos a seleccionar toda la columna de mi frecuencia absoluta desde la primera clase hasta la última. Selecciono toda mi columna. A continuación voy a editar esa columna, le voy a dar clic en la parte superior, acá donde está la barra de entrada de los datos, y aquí voy a escribir mi fórmula, ¿sí? Les repito, hay que mantener seleccionada toda la columna y después editamos acá en la parte superior, ¿sale? Vamos a introducir la fórmula igual, frecuencia, abrimos paréntesis, nos está pidiendo que seleccionamos nuestros datos. Vamos a seleccionar todos los datos, coma,
nos pide por ahí una comita y después nos pide un grupo. Del grupo, jóvenes, va a ser lo siguiente. Excel pues te trabaja de cierta manera, él ya tiene por ahí sus parámetros, ¿no? Por medio del cual te realiza por ahí los cálculos. Entonces esto del grupo hace referencia a una columna de estas que hicimos. ¿A cuál? Hace referencia a la columna del límite superior. ¿Por qué del límite superior? Bueno, porque te vuelvo a repetir, Excel ya por ahí tiene sus reglas dentro del código de programación. Entonces dentro de ese código de programación te indica que el grupo que debes seleccionar para determinar la frecuencia absoluta de este intervalo es la columna del límite superior. Entonces la seleccionamos, cerramos paréntesis y aquí viene otro de los detalles importantes para poder encontrar esa frecuencia absoluta de manera correcta, ¿sí? Antes de darle enter debemos de presionar la tecla control más shift, ¿sí? Repito, la tecla control shift, hay que mantenerlas presionadas y después presionar la tecla enter y ustedes pueden ver que me está arrojando por aquí la frecuencia absoluta de cada una de las clases. Vamos a poner aquí igual suma, vamos a seleccionar los valores, le damos enter y efectivamente, mira, tenemos por ahí que vienen siendo 20 valores, ¿no? Bueno, pues con eso terminamos lo que viene siendo la frecuencia absoluta y las demás ahora sí que son parte del procedimiento que vimos anteriormente, ¿no? Las frecuencias absolutas acumuladas, ¿cuántas llevo hasta este momento? Pues nada más llevo 5, ¿verdad? Le doy enter. En la segunda clase, recordemos, llevamos las acumuladas anteriores más las frecuencias absolutas de la clase que estamos trabajando, ¿verdad? Aquí arrastramos, como vamos a conservar esa celda, y al final nos deben de coincidir estas dos, ¿verdad? Frecuencias relativas, recordemos que es la razón o proporción con la que aparece la frecuencia absoluta de la clase dividida entre el total de los datos, es decir, igual frecuencia absoluta de la clase sobre el total de los datos. Recordemos que el total de los datos va a permanecer estático, por lo tanto hay que congelar dicho valor. H9, arrastramos, sacamos la suma. Recordemos que la suma nos debe dar la unidad. Vamos a ver si es cierto. Listo, ¿verdad? Ya nos dio por ahí la unidad. Perfecto, vamos a hacer lo mismo. Vamos a acumular estas frecuencias relativas. Hasta este momento llevo 0.25. En la segunda clase llevo las frecuencias relativas acumuladas anteriores más las frecuencias relativas de mi segunda clase. Y esta ya puedo arrastrarla hasta completar también la unidad. ¿Sale? Frecuencia porcentual. Vamos a hacer lo mismo que hicimos por ahí en la clase pasada. Recordamos que la frecuencia porcentual es igual a la frecuencia relativa, solamente que esta se expresa en términos de porcentaje. Entonces simplemente le doy igual frecuencia relativa de mi primer clase, enter, arrastro, y antes de pasarme a la siguiente o al total, vámonos a porcentaje. Listo, porcentaje. Ahora sí hago la suma, selecciono, le doy enter y me debe dar el 100%. Vamos a acumularlas igual. ¿Cuánto llevo hasta este momento? Llevo el 25%. ¿Cuánto llevo en mi segunda clase? Llevo las frecuencias porcentuales acumuladas anteriores más las frecuencias porcentuales de la clase que estamos trabajando, y así sucesivamente hasta terminar toda la columna. Pues bien, con esto estaremos terminando la clase del día de hoy, que hace referencia a las tablas de frecuencias para datos agrupados.